petición y una acción de gracias. Mi carro viernes se calentó en camino a la casa. No sé, todavía no sé qué es. Voy a tratar de reemplazar el termostato mañana, a ver si ese es el problema, porque no veo ninguna gotadera. Está lequeando. Entonces yo pienso que puede ser el termostato, pero no sé. Entonces tengo el pick-up de Miguel. Como él no lo necesitaba, estaba en Nashville, me prestó su camioneta. Oh, yeah, Pero nosotros, como acción de gracias, Thank God. habíamos estado buscando un segundo carro porque realmente lo necesitamos. Bueno, ya compramos uno, gracias a Dios. You should have told me. Buick I gave- Accord 2019. Está bien. Entonces estamos contentos por eso. Sí. ¿Tú estás contento? ¿Está contento o sécate o ella está contenta? ¿Me deja manejarlo, vale? Shit. I'm walking out on that one, brother. You're on your own, brother. Compramos aquí en Airline. Una amiga que nos recomendó Como dicen. Miguel, fuimos a verla, ella es de Ecuador. Y entonces tenemos la camioneta del pastor y tenemos el nuevo. Él dice, yo no quiero manejar ninguno de los dos porque me da miedo con el nuevo, me da miedo manejar el carro. Yo tengo que manejar uno de los dos porque yo no puedo manejar los dos. Entonces manejo el nuevo. La muchacha me dice, no, llévate mejor el nuevo porque Es más fácil. fácil, ¿verdad? Y en realidad es Sí. súper bueno. O sea, sí, No, guará. Sí. Gracias a So Dios. check that mechanic, the chino right there by my house. He's good. El chino. Okay. But he charged like $100 para cambiar la baqueta. Estaba viendo ayer, bueno, Well, estaba viendo un video y parece que el termostato no es tan difícil de cambiar. Yo voy a ver si puedo hacerlo yo solo. Yeah, thermostat is easy on that car. Sí, Yeah. sí. Ok, vamos a orar por estas peticiones. Vamos a hacer esto. Quiero que cada uno escoge una petición por la cual quiere orar. Entonces vamos a comenzar con las chicas. Sí. Ok. Okay. Por la hermana Dilma. Bueno, por la familia. Sí, la familia. Por la familia. Sí. Y el chico. Por los jóvenes. La hembra. otra hembra. Perdón. No, Sí, ya se está. me olvidó. Por las actividades de hoy. La tercera, amor. Ahí está. Claudia. Mi mente estaba en blanco hoy, ¿no? Esa es la emoción. Sí. Estoy cansado. Ahora, Por los hermanos no presentes. ok. ¿Tu nombre es con H o? No, sin H. Entonces, Tranquilo, que en los nombres no hay error ortográfico. entonces con acento ahí. No, Jonathan. Jonathan. ¿No es Jonathan? No. ¿Cómo es tu nombre? Jonathan. 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 Entonces con acento aquí. No. Jonathan. En No la lleva A, acento. No lleva. Me Jonathan. pusieron el nombre como el 1, 2, 3, sí, tiene que Jonathan. llevar. Si el acento está aquí, Jonathan. No, me lleva acento. ¿no? ¿Verdad? Nunca los ponen. A mi Por, hija le quitaron Miguel el y punto yo, por Pastor relación de Miguel. su nombre. Las Ok. 6. Y usted la dio justicia. Entonces yo voy a orar por Micaela y por la familia de tragedia en San José. Vamos a comenzar aquí, así. Ah, Ok, entonces así con que Claudia. sea. Gracias, Señor, por este día que nos has permitido estar aquí, Señor, para alabar y honrar tu nombre, Señor. Te pedimos que todas las actividades que tenemos hoy, los mensajes, la escuela dominical, la reunión general, Señor, sea de mucha bendición para todos los que estamos aquí, Señor. Te pedimos que hoy pueda venir más personas nuevas o quizás personas que ya nos están congregando, que puedan venir a recibir tu palabra, Señor, y que toques esos corazones que están fríos, Señor, que tienen sed de ti,
que podamos ser nosotros como miembros, Señor, ejemplo para ellos, que no seamos piedra de tropiezo quizás con alguna actitud mala. Te pedimos que nos dé sabiduría para poder guiar a esas personas nuevas que nos visiten, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, gracias por el deseo que pones en nuestro corazón de venir a tu casa a alabar, glorificar tu nombre, darte a ti la honra y la gloria. Queremos pedirte en esta mañana por Pastor Miguel y por nuestro hermano John, que están allá en Tennessee, que tú, Señor, los guardes y les protejas y que les hagas pasar un buen tiempo allá durante la convención, que les dé sabiduría, Señor, para tomar las decisiones correctas también allí, a nuestros hermanos allí en la convención, Padre. Pedimos que tenga misericordia de cada uno de nosotros, nos dé sabiduría para hacer siempre lo correcto delante de ti, Padre. En nombre de Cristo te lo pedimos. Señor Jesucristo, gracias por este día que tú nos das, Señor, gracias por tu bendición, Padre Santo, y tu fidelidad. En esta mañana venimos a pedirte por los hijos de la hermana Dilma, Señor, cada uno por nombre, Señor, sus nietos, Padre, sus yernos. Pedimos que tú seas con ellos, Padre, en este día tan triste, Señor, que ayer que se le fue su mamá, Padre Santo, y ya quedaron huérfanos de padre y de madre, Señor. Sé tú con ellos, Padre Santo, ayúdalos a pasar esta situación, Padre, esta tristeza. Consuélalo, Padre Santo, permite que ellos sigan su camino de hermana, que ellos puedan seguir su ejemplo, Padre Santo, que sean fieles a ti, Señor, y que ellos puedan congregarse, o si ya lo hacen, gracias a Dios, Señor, sino que ellos puedan buscar una iglesia, Padre, para seguir los pasos de su mamá y su papá, Padre Santo. Te lo pedimos también, Padre, por todos los pastores que están allá en Tennessee, Señor, en la convención. Bendícelos, Padre Santo, y bendice las iglesias que quedaron sin pastor, Señor, que haya siempre líderes que puedan estar de pie, Padre, para llenar esos pasillos. Te los pedimos en tu santo y bendito nombre. Amén. Señor Jesús, en este momento le damos gracias, Padre, por su amor, por su fidelidad. Gracias, Padre, porque usted es bueno y bondadoso. Gracias, Padre, porque podemos respirar ver sus maravillas cada mañana, Padre. Gracias, Padre, por una semana más, Padre, que usted nos ha cuidado, nos ha bendecido, ha cuidado nuestro camino, nuestra entrada, nuestra salida. Gracias, oh Padre, por nuestros diferentes trabajos, Padre. Gracias, Señor, porque podemos renovar fuerzas día con día, Padre. Y en estos momentos te pedimos, Señor, por la escuelita bíblica, Padre, que usted esté ayudando, Señor, económicamente, Padre. También, Señor, le pedimos por cada maestro, por cada asignatura que le ha tocado, Padre, que usted les esté ayudando, les esté bendiciendo, Padre. Y también, Señor, por los niños, que usted esté tocando sus corazones de aquellos padres, Padre, para que ellos puedan darles permiso, Padre, y aún así, Señor, que usted mueva sus corazones de esos padres para que ellos puedan traer a los niños, que ellos puedan gozar, que ellos puedan aprender, Padre. Y sabemos, Señor, que usted es bueno y bondadoso. Le pedimos, Señor, que usted esté guiando nuestras semanas, Señor, que usted esté bendiciendo, usted esté dando fuerza, Señor, para toda la actividad de nuestra semana, Señor, de escuelita, que usted esté bendiciendo a los maestros, Señor, a los padres, a los niños, en las diferentes actividades, Padre. También le pedimos, Señor, no solo aquí, sino también en las diferentes iglesias, Padre, que están haciendo sus campamentos, están haciendo sus actividades de escuelita bíblica, Padre. También gracias, Padre, porque ya se puede en México, Señor, abrir la iglesia nuevamente, Padre. Gracias, Señor, porque ese era el deseo, el anhelo. Gracias, Padre, porque están reunidos, Señor, gozosos, Señor, alabando su palabra y conociendo. Te pedimos, Señor, que usted nos esté bendiciendo en este momento, que nosotros abramos nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para recibir su palabra, Padre. Le pedimos, Señor, que usted esté cuidando y esté ayudando a los hermanos, Señor, que
damos gracias en esta mañana, Padre. Usted es bueno con nosotros, porque nos has cuidado de nosotros, bendecidos hasta este momento. Gracias por el cuidado que has tenido con nosotros, oh Dios, durante esta semana. Queremos pedirte en estos momentos, oh Dios, por los hermanos que no están presentes, oh Dios, ya sea por trabajo, ya sea por alguna enfermedad, oh Dios, o por algún temor hacia alguna enfermedad, oh Dios. Quiero pedir, oh Dios, que usted les quite ese temor, Padre, y ellos puedan regresar y estar aquí para alabar y glorificar tu santo nombre, Padre. Y por los que vienen en camino, Señor, que sea que nos traiga con bien, guárdenos, Señor, de acuerdo a tu mano, Dios. Quiero pedirte por los que están enfermos, Padre, también que usted sea quien esté sanando de acuerdo a tu voluntad. Y pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor, en este momento seguimos delante de ti, Señor, alabándote y glorificando tu nombre, Señor. Primeramente queremos pedir perdón, Padre Santo, si te hemos fallado, si te hemos sido piedra de tropiezo para alguna persona, Señor. Seas tú, Señor, ayudándonos, Padre Santo, a seguir adelante y a confiar en ti en cada una de las cosas que debamos hacer. Quiero rogarte, Padre Santo, por cada adolescente, por cada joven, Señor, que hace vida en esta iglesia, Señor. Seas tú arropándolo con tu santo manto, Señor, cuidando su corazón y su mente, Señor, de cualquier persona perversa que quiera hacerle daño, Señor. Oh, mi Dios, te alabo y te glorifico, Padre Santo, también por los jóvenes, Señor. Que seas tú, Señor, en su corazón y en su mente, Señor. Sabemos, Padre Santo, que el mundo les ofrece muchas cosas, Señor, y que son atractivas para ellos, Padre Santo. Pero en este momento te rogamos, Señor, que les des un corazón nuevo, una mente, que ellos puedan pensar y sentir como tú, Señor. Oh, mi Dios, te alabamos, te glorificamos, Señor, y te pedimos especialmente por aquellos que te conocen y que están renuentes a regresar a tus caminos, Padre Santo. Sea tú con ellos, Señor. Cuida de su corazón y que nada les pueda causar daño, Padre Santo. Quiero pedirte por William José Guzmán, Señor. Lo pongo en tus manos, Padre Santo, para que seas tú con él, Señor. Él te conoce, él ha escuchado de tu palabra. Hasta en un momento te aceptó, Señor, pero creo que para él fue atractivo más el mundo que seguirte a ti, Señor. Pero en este momento te pido misericordia para con él, Padre Santo, también para con mis hijos, para con el hijo de Carla, Señor, Rafael, por Saraí, por Roman, por William, por Kendall. Seas tú, Señor, con cada uno de ellos y por lo que en mi mente no llegan, pero que tú los conoces, Señor. Seas tú con cada uno de estos jóvenes y adolescentes que te han conocido, que han escuchado de ti, Señor, pero que de alguna manera, Padre Santo, el mundo les parece más atractivo. Lo pongo en tus manos, Señor. Renueva sus fuerzas cada día, Padre Santo. Sé, Señor, que lo que esperamos en ti, tenemos nuevas fuerzas y nos levantaremos como águilas, Señor. Que esto sea una realidad para cada uno de estos jóvenes y adolescentes que en su mente hay pensamientos negativos, Señor. Te alabo y te glorifico, en especial también por Josué. Tú lo conoces, tú sabes quién es él, Señor. Y sabemos que él te ha aceptado, que el Espíritu Santo lo redarguye, Señor, que está en su cuerpo. Y quite de él cualquier cosa que quiera causar daño a su cuerpo, Padre Santo. Porque él es un muchacho que quiere alabarte y glorificarte, Señor. Tú eres grande, Señor, por eso lo pongo en tus manos. Que para ti sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de orar juntos y los unos por los otros. Gracias, Señor, por la fe que tenemos en ti, sabiendo, Señor, que tú eres quien escucha nuestras oraciones y siempre está atento y no solamente eso, pero responde también a nuestras oraciones. Queremos orar también por las familias de la tragedia en San José, Señor. Sabemos que hubo varios muertos y esta familia está ahorita lamentando la pérdida de su ser querido. Queremos, Señor, que tú puedas darle consuelo para los que no te conocen, especialmente queremos pedir que tú puedas poner a alguien en tu camino, que no solamente puedes
puedes darle consuelo, pero puedes hablarle de ti, Señor, de esos consuelos que tú puedes dar y también la salvación que ellos pueden tener. Por Micaela, Señor, que con su embarazo queremos, Señor, que tú le sigues ayudando, cuidando, que todo salga bien en el momento cuando está por dar a luz. De nuevo, te damos gracias por todos los beneficios, todas las cosas que tú haces en nuestra vida. Que para ti sea la honra y la gloria. Amén. Amén. Pongan los nombres nuestros y después tomar una foto. Entonces, cuando estabas orando, pensé en él. Yo lo vi en la iglesia, ¿cómo se llama? ¿Del pastor? Oh, la de... allá. Ajá, estuvo ayudando con los niños. Él fue bautizado allá. Ajá, así me dijo el pastor. ¿Quién? Josué. Y un día le dieron permiso para ir el viernes. Y estuvo ayudando con sirviendo comida, así como es atento. Sí. A veces los padres sofocamos a los hijos, ¿verdad? No los dejamos crecer. Yo a veces le digo a Ángel, cuando molesta mucho a Angelito, no provoque Ok, caída. Sí. A veces por... Así yo le decía a Romelito y un día me dijo, ma, no provoquéis vuestras ira nuestra. ¿Cierto? Y yo, Sí. ¿pero qué estoy haciendo? Yo no me estoy Ah. metiendo contigo. Porque le repitió 10 veces que lavara los Sí. trastes. No, pero hasta los hijos pueden usar este versículo mal. Es que sí. Fuera de contexto. Porque yo le estaba diciendo algo. Sí, no, es que él también. La Biblia lo usamos para él. Bueno, nosotros vamos a ir a... Papá, Así no tenía que ponerle así. imagínate. Yo canto ¡Oh, así. Claudia! Como los pajaritos. Ven. Ah, no. No, sí, vamos a empezar con el hermano. ¿A cuáles niños es que van a ir a buscar? ¡Hey! ¿Cómo están? Mira, que aparecieron. Ni me ha dado cuenta que ustedes llegaron. Como de 12 años. Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo digo muchacho, pero... Vas a tener que darme una foto. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿Todo bien? ¿Dónde era? Mándasela cuando estés trabajando. No, Te yo voy a- tomas una selfie. No, ese es South Park. Yo creo que o será este. Tengo los Estos son de 4. Mira, con esas mujeres. Creo que son ellas. Estas, el Red Willow Drive. No, le voy a preguntar ahorita. Preguntarle para que me digas si Sí. así yo sé cuáles faltan. Ahorita. Bueno, gracias. No. A la vez. Porque yo voy a ir a buscar unos y Sheila otros. Y hay unos en Denver. Yo no voy a Denver porque queda muy rápido. De aquí que yo regrese de allá, ya terminó el curso. ¿Cómo están, Nenón? Tal vez que ya va. ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Como dicen los brasileños, tudo bem. ¿Qué tal la semana? Bien, acá ¿también? enseñar, sí, Bueno, gracias a Dios. Y esta va a ser más. Sí. Salimos el lunes, el martes vamos a comprar la comida y el miércoles el viernes y el sábado. Sí, ya sabes, sería me dijo avisando. A ver, Bien, hermanos, seamos todos nuevamente bienvenidos a la casa del Señor. Es un gusto volver nuevamente a vernos. Lalo ya está allá, ya está con nosotros otra vez. Qué bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios que volvimos. Y también porque el Señor nos da el privilegio de compartir juntos de nuestro estudio bíblico. Y vamos a comenzar, hermanos, este tiempo. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por el cuidado que has tenido con nosotros hasta este momento, Dios. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias por traernos con bien. Queremos pedirte, Dios, por los que vienen en camino y por los que no van a poder venir, Padre, que tú seas con ellos, donde quiera que estén, y que usted les siga poniendo ese deseo en su corazón, buscarte y alabarte día con día, Dios. También queremos pedirte, Dios, en esta mañana que tu Espíritu nos dé
la sabiduría y el discernimiento, Dios, para poder comprender tu palabra, sobre todo para ser obedientes a ti. Gracias, Padre, por tu amor, y gracias por tu misericordia que tienes para con nosotros día con día. Y en tus manos, oh Dios, ponemos este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿saben que se me olvidó el nuevo, pero No, pero no vas a dar la última, una que está solita. No, voy a empezar el nuevo, Sí. la nueva sección. Sí. Ah, 9 secciones. ¿O no vamos a ver Jeremías hoy? Oye, No. y no tenemos el... Disciplinas espirituales. Lo que estamos. ¿En cuál estamos? Vamos a ver Timoteo, el beneficio de las disciplinas espirituales. No, es en la página 81. Ahí está. Ah, ok, sí. Aquí está. Sí, es que Ah, el quería beneficio solo de una las decisiones slide. espirituales, sí. Yo leí la otra. Y yo tengo, oye, 2 domingos sin estar aquí. Exacto, Porque andar un domingo yo enquistado. fui al Ajá. culto y el domingo pasado no estuve. Exacto. Ah, por eso, estoy fuera de la onda. Sí, ¿cuál onda? Lo que viene. Ayer el póster, ¿o no? No, el hermano Juan parece que fue por él allá a la oficina. Entonces, hermanos, esta mañana estamos comenzando una nueva, la segunda sección de nuestro estudio bíblico para la vida, de ahí del libro, que lleva por título Disciplinas Espirituales, llegando a ser más como Cristo. Y saben, hermanos, que esta es la meta de la vida cristiana. Esto es lo que nosotros en esta vida, mientras peregrinamos en esta vida, es lo que estamos buscando, llegar a ser más como Cristo. El beneficio de las disciplinas espirituales. Esto es, hermanos, esta es la meta de la vida cristiana, llegar a ser más como Cristo, pidiéndole al Señor que nos dé de su gracia, que nos dé su bendición para poder crecer, para poder madurar espiritualmente. Pues necesitamos del Señor para poder hacerlo. Así que, hermanos, la temática de este estudio tiene que ver con crecemos en Cristo cuando practicamos las disciplinas espirituales. ¿No? Sí, eso. Sí. Entonces, decíamos, hermanos, que esta es la temática de este estudio, en que crecemos en Cristo cuando practicamos las disciplinas espirituales. Entonces, por lo que entendemos entonces, hermanos, que el crecimiento espiritual no es algo automático, no es algo que llega así porque sí, no. No se da sin que nosotros cooperemos, sin que nosotros participemos de este proceso. Por lo que el Señor ha designado medios o disciplinas que nos permiten a nosotros ejercitarnos en la piedad o ejercitarnos en la vida espiritual. Ahora, la disciplina es una palabra que no siempre es
es muy bien recibida, ¿saben? Pero seguramente, hermanos, todos de alguna manera hemos ejercitado disciplinas. Miren, pongámoslo fuera del contexto espiritual. Todo el que ha trabajado para una compañía, para una empresa, o todo aquel que ha ido a la escuela, ha ejercido la disciplina de llegar temprano, de esforzarse por llegar a la hora que la empresa, que la escuela lo pide, ¿cierto? Y si así lo ha hecho, hermanos, pues de alguna manera hemos crecido, hemos madurado como individuos, como personas, como empleado, como estudiante. Y pues por el continuo ejercitar de esa disciplina, seguramente hasta ha sido reconocido, o no. o no, pero hermanos, tengamos en cuenta que vivimos para el Señor y no para el ojo del hombre. Pero el punto es, hermanos, que ejercitamos disciplinas que nos ayudan a crecer en diferentes ámbitos. Así también, hermanos, la Biblia identifica varias disciplinas que pueden ayudar al creyente, que pueden llevar al creyente más cerca de Dios. Y la verdad es que muchas tales como leer, como estudiar, meditar y compartir el Evangelio, no pueden ser desarrolladas si no dedicamos tiempo a estudiar la palabra de Dios. Pues estas prácticas, hermanos, añaden obediencia y cercanía y gozo, por lo que al practicar esto llegamos a ser más como Jesús y estar más cerca de su palabra. Y sobre esto estaremos considerando la primera sesión. Miren, el beneficio de las disciplinas espirituales. Ahora, mencionemos algunas de las disciplinas espirituales que debemos practicar. La Biblia. Leer la Biblia, ya dijimos. ¿Qué más? Orar, oración. No dejar de congregarse. No dejar de congregarse. Compartir como hermanos. Sí. Ayunar. ¿Qué más? La oración, ya dijimos. Leer, la lectura de la Biblia. Leer, meditar. Compartir el Evangelio. Estar activos en la iglesia, si se crece. Y página 82, hermanos, de su libro. Voy a pedirle que alguno le dé lectura ahí en la aplicación para leer. En el camino a dominar bien una carrera profesional, la persona tiene que pasar por un periodo de aprendizaje y tener experiencia antes de poder asumir una posición elevada. Esto se cumple en muchos oficios, por hombres y mujeres que buscan crecer como plomeros o doctores, o en medicina, o como abogados, cocineros o carpinteros. Lo hacen porque no se conforman con un rango menor. Ellos desean alcanzar un nivel superior. Esto se ve también en la vida cristiana, pero con una distinción esencial. En las empresas, el entrenamiento pasa de la mente y las manos de uno a la mente y las manos del que sigue, pero las disciplinas espirituales nos conectan directamente con Jesús. Por ser así, no solo crecemos en el conocimiento y la sabiduría, los que practican las disciplinas espirituales descubren el gran beneficio de la santidad por vivir con el Señor. Bien. Por lo tanto, miren, hermanos, y en esto estaremos haciendo énfasis esta mañana, en que crecemos en Cristo cuando practicamos las disciplinas espirituales. Crecemos en Cristo cuando practicamos las disciplinas espirituales. Y nuestro pasaje bíblico, hermanos, se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 10, página 83 de su libro.
Ahora, en contexto, hermanos, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo fue escrita a comienzos de los años 60, después de Cristo. Y ya para el capítulo 4, versículo 1 al 10, hermanos, el apóstol Pablo enfoca su atención sobre el peligro de la apostasía, o sea, renunciar voluntariamente a la fe en Cristo de alguien que manifestó creer en Él. Amén. Hermanos, aquí podemos decir también que aquellos que rechazan o aquellos que renuncian a su fe en Cristo es porque verdaderamente ellos nunca habían creído, nunca creyeron. Porque no todos los que pertenecen exteriormente a la iglesia pertenecen a ella interiormente. Porque es imposible, hermanos, que después de una elección haya una deselección, podemos decir así. Sí, miren, es imposible que Dios haya elegido a alguien para después decir, siempre no. No. Y también Pablo hace énfasis en la falsa doctrina, es decir, la enseñanza que distorsiona o contradice la palabra de Dios. Pues se estaban en aquel tiempo, hermanos, en todo tiempo, se empezaban a infiltrar doctrinas diferentes de las que el apóstol Pablo les había enseñado. Y la victoria sobre la falsa doctrina requiere que el ministro del Evangelio estuviera bien nutrido con la palabra de Dios, por lo que Pablo está animando a Timoteo a ejercitarse en la piedad, a ser un buen representante, a ser un buen ministro del Evangelio. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 3, página 83, hermanos, que le dé lectura. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizado la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Saben, hermanos? En los versículos anteriores al capítulo 4, Pablo le recuerda a Timoteo que la iglesia es la casa de Dios. Por lo tanto, Dios vive en ella. Que es la iglesia del Dios viviente. Es un templo viviente compuesta por todos los que son por cada uno de nosotros, por todos los que son su pueblo. Columna y baluarte de la verdad, dice ahí en el capítulo 3, versículo 15. Por lo tanto, hermanos, la iglesia debe proclamar la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Cristo es la verdad. Cristo es la verdad del mensaje de salvación. Cristo es la verdad, Cristo es el mensaje de la salvación. Y hermanos, por ser la receptora y la guardiana de la verdad, la iglesia debe estar advertida sobre tiempos peligrosos y difíciles que vendrían en el futuro. Entonces, hermanos, Pablo le advierte a Timoteo que debido a que la base de su ministerio y de la misión de la iglesia es la verdad del Evangelio de Cristo, entonces lo que debía hacer Timoteo era defender esa verdad, era identificar y eliminar las falsas doctrinas, así como enseñar y ejemplificar la sana doctrina.
él tenía que estar atento a eso. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Pablo estaba consciente de que el mundo intentaría distorsionar todas las cosas buenas de Dios. Porque así trabaja el enemigo, buscando distorsionar la palabra de Dios, ¿cierto? Miren, sabemos cómo el enemigo, cómo Satanás puso en duda el mandato de Dios ante Adán y Eva. ¿Sí se acuerdan? Sí. También lo vimos hace 15 días. Lo vimos hace 15 días. Cómo intentó el enemigo, cómo intentó alterar la escritura al inicio del ministerio de Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús fue tentado. Entonces el enemigo ha intentado a lo largo de la historia y lo sigue intentando cada día con nosotros. Sigue intentando distorsionar la palabra del Señor. Así que hay que estar alertas. ¿Sí? Dice el versículo 1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, ¿por qué creen que tenemos que estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué? Hay mucho mentiroso. Sí, ¿por qué tenemos que amar la Biblia y nutrirnos diariamente de la palabra de Dios? ¿Saben por qué? Porque eso agudiza nuestros sentidos espirituales para que cuando estemos en contacto con aquello que no es correcto, con aquello que no es verdad, que no es puro, que no es verdadero, ya con facilidad poder discernir y decir, esto no concuerda con lo que he leído. Esto es pecado, esto es falsa doctrina. Y miren, hermanos, desde un principio la iglesia tenía discernimiento espiritual para saber cuándo y cómo el Espíritu Santo obraba. Dice allá en Hechos capítulo 15 versículo 28. Así también, hermanos, sabemos que cuando creímos en Cristo recibimos el Espíritu Santo y por Él somos guiados por su palabra. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu Santo nos advierte de los intentos por corromper la sana doctrina con falsas enseñanzas y doctrinas diabólicas. Miren, cuando usted está escuchando por la radio o viendo por la televisión alguna enseñanza y de repente lo que usted está oyendo no va con lo que de repente siente, que eso no va con lo que... Buenos días. Cuando siente y entiende que eso no va, que eso no concuerda con la palabra del Señor, entonces, hermanos, es el Espíritu Santo que le está diciendo que eso es falsa doctrina, que eso es malo, que eso no es verdad. Y al hablar de postero, de lo que viene detrás de lo último, en el futuro distante, esta advertencia incluye, hermanos, hasta nuestros días. Y más ahora, porque ahora hay televisión, hay radio, hay tanto que uno escucha Internet, Internet, YouTube. Ajá, sí. Entonces, Exacto, escucha. entonces al estudiar la palabra y al estar viendo eso y ver que no concuerda con lo que hemos estudiado, con lo que sabemos, entonces el Espíritu Santo que nos está diciendo que eso no está bien. Exacto. Y Pablo sabe también, hermanos, que la falsa doctrina siempre se infiltra en el presente, como dice Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Es decir, hermanos, que la sana doctrina está siempre en constantes ataques.
Aquí tenemos. Página 83. Página 83. Entonces, hermanos, la sana doctrina está siempre en constante ataque, ¿cierto? Claro, claro. Y el apóstol Pablo sabe que el peligro es espiritual y advierte caer y advierte contra caer víctima al escuchar. ¿Qué dice ahí al final? El versículo 1, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18 y 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, hermanos, el apóstol enseña que Satanás busca eliminar o pervertir el evangelio y sabe que usa a apóstatas, a supuestos creyentes que podían dar testimonio del evangelio, pero que estos en realidad no eran creyentes verdaderos. Como Joel Osteen. ¿Vale? Como Joel Osteen. Ajá. Joel Osteen. Que él dice, esta es la Biblia, esta es la verdad. Y habla de todo menos de la Biblia. Menos de Solo que Dios quiere que prosperemos, que seamos felices, que cualquier cosa menos la Biblia. Y así un montón. sí, y así un montón. Y hermanos, a estos enemigos de la fe, Pablo los caracteriza en varios sentidos. Miren cómo dice el versículo 2 y 3, hermanos. Dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, fíjense que dicen, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. A estos enemigos de la fe, hermanos, Pablo los caracteriza en varios sentidos. Primero, pone a los apóstatas mentirosos iguales a los espíritus engañadores. Tienen esa misma conexión. Y estos son los hipócritas mentirosos. Porque te hacen, hermanos, te hacen creer algo que no es cierto. Te hacen creer algo que no es cierto. Miren, así el enemigo fue lo que hizo para engañar a Eva. Porque promueven el engaño de los demonios. Ahora, miren, qué bueno sería que las enseñanzas de los demonios siempre aparecieran mostrando unos cuernos y una cola para poder identificarlos fácilmente. Pero no es así, hermanos. Lamentablemente, los que promueven la mentira pueden ser personas comunes. Personas como uno mismo que con apariencia de sinceridad, con una apariencia angelical, exponen falsa doctrina. Por eso la importancia de estar sumergidos en la palabra de Dios. En segundo lugar, hermanos, dice ahí que tienen que dice cauterizada ¿qué? Conciencia. Es decir, hermanos, que han sido marcados. ¿Han visto, hermanos, cómo se marca el ganado? Con un fierro caliente y se lo ponen en su piel. Pues así, hermanos, estos enemigos de la fe han sido marcados por el enemigo para hacer saber que son de su propiedad. Miren, cuando una herida, ellos al ganado que se le pone ese fierro caliente, cómo se seca cómo cicatriza su herida y ya no puede, y ahí ya no penetra nada, ahí ya no puede, queda marcado, ya no entra nada. Así, hermanos, así es como han caído estos enemigos de la fe, han caído en un proceso de decadencia espiritual por su rebelión, por el rechazo del Espíritu una y otra y otra y otra vez, y que al final, al último, ya su conciencia se ha endurecido y no les da para distinguir la verdad del error.
En tercer lugar, hermanos, Pablo caracteriza también a estos apóstatas por sus falsas enseñanzas. Como dice el versículo 3, dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hermanos, si algo pondera, si algo insiste la iglesia, es en el matrimonio, ¿cierto? Sí, es el fundamento. En el matrimonio y en la familia. Dice ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 15, y Tito, capítulo 2, versículo 1 al 6. Ahora, estos apóstatas, hermanos, dicen que enseñarían falsa doctrina. La falsa doctrina del ascetismo, enseñando que el acto íntimo y sexual es pecaminoso. Miren, hermanos, cuando Dios, miren, Dios mismo creó, Dios mismo hizo mandatorio el matrimonio. Dios mismo estableció el matrimonio allá en Génesis capítulo 2, versículo 22 al 24. Y dice al final: y serán una sola ¿qué? Y serán una sola carne. Entonces, hermanos, miren, al crearnos Dios nos ha dotado de una naturaleza que se atrae y que nos empuja al sexo opuesto. Y el desenlace normal y necesario del ser humano es el matrimonio. Ahora, por otro lado, también estos enseñarían, estos falsos maestros, esta falsa doctrina, hermanos, enseñarían la ley mosaica sobre la dieta, de no comer ciertos alimentos. Hermano, Sí. y eso de casarse, ahora el hombre y la mujer no se quieren casar, pero el hombre y el hombre se quieren casar y la mujer se quieren casar y tener hijos. O sea, está todo al revés. Esa es la importancia de Sí, estudiar la Biblia. exacto. Porque llega cualquier gente, los enemigos de la fe, y te dicen una cosa y luego ahí vas y caes. Exacto. Entonces también enseñarían la ley mosaica sobre la dieta, de abstenerse de comer ciertos alimentos, hermanos, cuando esto Cristo lo abolió también para la iglesia en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, dice: por tanto nadie os juzgue por comida o bebida. Así que, hermanos, Jesús dijo también, ¿verdad? sí, también. Que no es lo que entra en la boca lo que es malo, sino sino lo que sale del corazón. Sí. Así que, hermanos, Pablo hace énfasis en que estas falsas doctrinas deben ser expuestas porque son mentiras engañosas, pues le roban al creyente la libertad que disfruta en Cristo. Por lo tanto, hermanos, lejos de abstenerse del matrimonio o negarse a ingerir ciertas comidas, el cristiano debe participar de todo. Dice ahí al final del versículo 3: de todo lo que Dios creó con acción de gracias, dando gracias al Señor. Porque cuando Dios creó todos los árboles, que dijo que Todo era bueno en gran manera. Exacto. Así que, hermanos, Timoteo tenía la responsabilidad de enseñar a los creyentes y a los que han conocido la verdad. Hermanos, Dios quiere que todos crezcamos en piedad, por lo que no nos sorprendamos, hermanos, que el enemigo busque la manera de distorsionar la palabra de Dios. Ahora, habiendo advertido a Timoteo de los peligros doctrinales venideros, Pablo continúa presentando una defensa práctica de cómo mantenerse firme en la verdad. Versículos 4 al 7, la primera parte, hermanos. Alguien más que lea la página 84. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Todo.
Sí, hasta el Porque versículo la 7. palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. De vieja, pues está ahí. Miren, contrario, hermanos, contrario a la enseñanza de los herejes, de los falsos maestros, pues don Pablo afirma que todo lo que Dios creó es bueno. Y como dice la hermana, esto dice también Génesis capítulo 1, versículo 31, dice que toda la creación era buena en gran manera. Pero saben, sí, también el pecado la puso bajo maldición. Génesis capítulo 3, versículo 17. Pero no debemos concluir en que la creación es insalvable. No podemos concluir en que la creación no se podía salvar. Pues en la cruz Cristo reconcilió también la creación. Lo vemos ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y Pablo sabía, hermanos, que el Evangelio también hacía nula la maldición para el creyente. Pues Cristo dice, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, he aquí que todas las cosas que hice son hechas nuevas. Por lo tanto, hermanos, el propósito de la creación es que sea recibida, disfrutada, que sea un motivo de reconocimiento y gratitud al Señor, dando gracias al Señor por todo lo que nos ha, todo lo que Él provee, todo lo que nos ha dado. Así que, hermanos, un creyente que conoce la verdad no es engañado fácilmente. Versículo 5 dice: porque por la palabra de Dios y por la oración, ¿qué dice? Es santificado. Ahora, aquí, hermanos, el apóstol hace énfasis en que la fe cristiana no está separada de la fe revelada en la ley, en los profetas y en la escritura, como dice Romanos capítulo 1, versículo 2. Es decir, hermanos, que aún el conocimiento del Evangelio, todo lo que sabes de Dios, proviene de Él. Él nos lo ha dado. Todo ese conocimiento que sabemos es porque Él nos lo ha dado. Así que debemos estar agradecidos con Dios por su infinita bondad. Por lo tanto, hermanos, la vida entera del cristiano debe convertirse en una adoración hacia Dios. Pues ya sea que coma o beba, como dice, ya sea que coma o beba o cualquier otra cosa que haga, hacerlo todo para la honra y gloria de Dios. Pues el cristiano reconoce a la luz de la palabra de Dios la bondad del Señor por todo lo que nos ha dado, por lo que presentemos siempre nuestra gratitud al Señor. Miren, hermanos, por ejemplo, cuando oramos por los alimentos, no solo es una tradición agradable, sino que estamos implorando al Señor de esas bendiciones, y asimismo estamos agradecidos por todo lo que Él provee. Cuando oramos al Señor, no solamente le estamos pidiendo de sus bendiciones, sino que estamos agradeciendo lo que el Señor nos ha dado. Y más aún, hermanos, fíjense, si esta oración se hace en público, si cuando usted va y ora en un restaurante por los alimentos, aún más será exaltado el nombre del Señor, porque lo van a estar viendo. La gloria y la honra es para el Señor por todo lo que nos ha dado. Versículo 6, hermanos. Pablo continúa animando a Timoteo, dice: si esto enseñas a los hermanos,
serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermanos, ¿qué es lo que Timoteo debía enseñar a sus hermanos creyentes? Buena doctrina. Bueno, aquí específicamente, porque dice, Sí. si esto enseña, es decir, específicamente en de este lo que estamos, contexto, exactamente. esta parte que acabo de Sí, mencionar. de lo que, de lo Sí. que acabamos de ver. Sí. Hermanos, miren, Pablo les había estado advirtiendo contra las enseñanzas demoníacas. Y anteriormente también ya había hablado del misterio de la piedad. ¿Sí? En el versículo 3 ya Pablo ya había hablado del misterio de la piedad. El misterio de la piedad, hermanos, es el Señor Jesús y todo lo que se pueda decir de Él. Nuestra fe cristiana y religión tratan de Él. Eso es el misterio de la piedad, todo lo que se pueda decir del Señor Jesús. Y acerca de Jesús y de todo lo que Él ha hecho para nuestra salvación. Ahora, esto es lo que un pastor, esta carta era dirigida a Timoteo. Y esto es, hermanos, lo que un pastor y lo que todo aquel que ha sido nutrido por la sana doctrina debiera de hacer, ¿cierto? Compartir a otros de estos beneficios, predicar el evangelio del perdón en Jesús y advertir contra los errores que destruyen el evangelio y la fe. Aunque Timoteo no era pastor, era un enviado misionero. Sí. Éfeso ya tenía sus pastores. En Éfeso, sí. Ya tenía sus pastores, porque en Hechos 20, recuerda que Pablo llamó a los ancianos o los pastores de Éfeso para hablar con ellos. Ya tenían sus pastores, pero él está ahí para ayudar. Exactamente. Sí. El detalle, hermanos, esta carta iba dirigida a Timoteo y esta carta la iban a escuchar todos los líderes de Éfeso. O sea, que había muchos líderes que estaban infiltrando falsa doctrina. Sí. Ahora, le dice Pablo a Timoteo, y haciendo esto te convierte en un buen ministro, un ministro que verdaderamente sirve al Señor. Y si Timoteo quería hacer bien esto, él mismo también tenía que también estar nutrido y capacitado, dice ahí al final, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Timoteo necesitaba ser un estudiante constante de la palabra de Dios y así también transmitir sus enseñanzas que a su vez él había recibido. De su abuela y de su mamá. Sí. Ya ahora de Pablo. Entonces él, desde pequeño, él había seguido la verdad. Por eso Pablo confiaba en que Timoteo era capaz de hacer esto. Ahora,